Bendiciones y bienvenidos a este su programa de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato. En este día quiero compartir contigo una enseñanza y se titula de esta manera: ¿qué es ser justo? ¿Qué es el sadik, el justo que la Escritura habla? ¿Y por qué es tan importante saber lo que es justo? Porque dice la Escritura en Mateo 13:41, hablando de los temas escatológicos, dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo, dice, y a los que hacen iniquidad, y a los que echan en el horno y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, oiga bien, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, que los justos son aquellos que van a resplandecer, son aquellos que van a ser de alguna manera, alcanzados o rescatados. Y por eso, ya hemos visto las enseñanzas de escatología en relación a la lámpara, en relación a las vestiduras, en relación a velar, pero también tenemos que saber que cuando el Señor viene, dice la Escritura que entonces los justos resplandecerán. Es decir, está hablando también de un tema escatológico y necesitamos entender qué es ser justo. ¿Para qué? Para poder prepararnos y ser de esos justos. También dice en Mateo 13:49, hablando de esta misma porción, dice: así será el fin del siglo. Está hablando obviamente de la venida del Señor. Dice, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Es decir, que nos está enseñando acerca de los justos, que son aquellos que serán alcanzados, que serán arrebatados. Él viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, pero esto nos está hablando también específicamente de los justos. Los justos son aquellos que a través de la Escritura nos enseña que han alcanzado la salvación, el rescate, y nosotros lo podemos ver. Pero ahora quisiera comentar algo más antes de continuar a enseñar algunas de las características de los justos, que serán aquellos que van a resplandecer, aquellos que serán arrebatados, que serán levantados. Pero hay algo muy importante de entender. Mire, Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿cómo es posible que la Escritura mencione los justos si dice aquí que no hay justo ni aun uno? ¿Por qué es esto? Mire lo que dice Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, hablando de nuestro Señor Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Esto nos está enseñando que solamente a través de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, obediencia de uno, dice ahí, los muchos serán constituidos justos. Quiere decir que cuando nosotros venimos al camino del Señor, cuando reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros somos constituidos justos. No hay otra manera de alcanzar esta justificación, no hay otra manera de ser constituido justo, de tal manera que cuando la Escritura aquí mismo en Romanos, pero en su capítulo 3 dice que no hay justo, porque a los ojos de Dios nadie tenía esa justicia específica, porque déjeme le explico algo. La luz de la aurora, dice la Escritura, que es como ese camino o como esa luz del justo, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Esto quiere decir que cuando una persona está haciendo obras de justicia, que ya hemos hablado de eso, que son con lo que nos vestimos para la boda del Rey, la Escritura nos enseña que son diferentes pasos para poder ser un justo a los ojos del Señor.
Pero cuando dice aquí que no hay justo ni aun uno, está hablando del potencial máximo del justo, de tal manera que no había uno que hubiera alcanzado ese nivel, sino nuestro Señor Jesucristo. Y por eso aquí, ya en el capítulo 5, nos aclara que por la obediencia de uno, que es nuestro Señor Jesucristo, por Él muchos serán constituidos justos. Así que nosotros vamos a ver, mire, ¿qué es lo que los justos pueden provocar? ¿Qué es lo que los justos pueden hacer por medio de lo que Dios les ha dado? Porque esto es tan importante, le vuelvo a recordar, en la venida del Señor, Él viene por los justos. Por eso dice ahí en esa porción que leímos en Mateo, los justos van a resplandecer. Y cuando habla de la venida del Hijo del Hombre, dice que así será el día final. Dice que vendrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Oiga, qué tremendo. Y esto de los justos es aquello que puede traer una diferencia en cuanto a la condición de una ciudad. Por ejemplo, Génesis 18:24 dice, cuando está intercediendo Abraham por Lot, le dice, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar, dice, por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Es decir, que los justos tienen la capacidad de interceder y de cambiar la situación, incluso de una maldición o de un juicio sobre una ciudad. Esta es la diferencia. ¿Por qué? Porque lo que nos está hablando en cuanto al tiempo final, que nosotros como justos, como aquellos que han sido justificados y que fuimos constituidos justos para hacer las buenas obras, nos está diciendo que tenemos la capacidad de interceder, la capacidad de pedirle al Señor su misericordia. Y usted recordará esta cita, el Señor le dijo a Abraham, no va a haber ese número. Porque le dice, no vas a destruir al justo con el impío, ¿verdad, Señor? Porque claro que el Señor no iba a hacer eso. Hay cosas que el Señor da para justos como para impíos, pero la salvación no es una de estas, la misericordia no es una de estas. Por eso dice aquí que cuando Abraham estaba intercediendo, le dijo, si encuentras 50 justos dentro de la ciudad, le dice, por favor no la destruyas. Y fue bajando hasta que no había ninguno. Solamente Lot fue reconocido, según el libro de Hebreos nos dice, como un justo, pero no por su justicia propia, sino por la justicia de Abraham, que él pudo ser rescatado por la intercesión de Abraham. Y fue contada por justicia cuando él metió a aquellos varones a su casa y los defendió de aquella ciudad que quería hacer mal contra ellos. Ahora, nosotros vamos a ver en la Escritura también que siempre que va a haber una destrucción, a quien Dios rescata de esa destrucción es a los justos. Por eso si nosotros como Iglesia de Jesucristo queremos escapar de la tribulación, queremos escapar de aquellas cosas que vienen al mundo, necesitamos ser justos. A los justos, desde el principio de la Escritura, nos enseña que son librados de la condenación y del juicio. Por eso aquí Abraham le decía al Señor, si hay tantos justos, no destruyas esa ciudad. Pero como no los había, al único que se consideró justo por las acciones de Abraham, por la enseñanza de Abraham, fue Lot, y en lugar de tener misericordia de esa ciudad, fue sacado de ahí para destruir la ciudad. Y esta representación de lo que va a pasar en el mundo, cuando venga el Señor, viene por aquel porcentaje que va a sacar, porque va a venir la destrucción sobre la tierra, no va a poder ser detenida, porque incluso cuando venga el Señor, dice, ¿habrá fe en la tierra? ¿Y quién es aquel que vive por fe? La Escritura dice, mas el justo por la fe vivirá. Dice este salmo en la versión BAT, dice Salmo 1:6, porque el Señor cuida el camino de quien, de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Aquí vemos algunas características de cómo el Señor tiene cuidado de los justos, y aquí dice que el Señor cuida el camino de los justos.
Ahora, ¿qué más dice? Salmo 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos, dice, sus oídos al clamor de ellos. ¿Sabe que el Señor no escucha a todos, sino que escucha a los justos? Ahora, ahorita vamos a ver ¿qué es lo que es un justo? Porque ese es el tema. ¿Qué es un justo? ¿Qué es ser justo? Porque yo quiero ser constituido justo para ser llevado en el arrebatamiento, en el arpazo. Quiero ser constituido justo para que el Señor cuide mi camino. Quiero ser hallado constituido justo para que los ojos del Señor estén sobre mí y que esté su oído atento a mi clamor. Salmo 34:17 vuelve a confirmar. Claman los justos, dice, y Jehová oye, y los libra, oiga, de todas sus angustias. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor va a oír la oración y oye la oración de las personas, pero que conteste el Señor, que libre a la gente de la situación que está viviendo es algo muy distinto. Pero a quien oye el Señor y a quien libra el Señor son a los justos. Salmo 118:20 dice, esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Es decir, ¿quiénes son aquellos que verdaderamente pueden entrar por la puerta del Señor? Los justos. Proverbios 3:32, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es ¿con quién? Con los justos. Nosotros empezamos a ver tantas citas que nos habla la Escritura, y si usted quiere ver ahí, si pone la palabra justo en el Strong, va a encontrar como 222 versículos. Si pone justos, va a encontrar otros más. Pero qué tremendo que la Escritura nos habla de los justos, y de que el Señor cuida el camino de los justos, que el Señor está atento a oír la oración de los justos, que el Señor tiene comunión íntima con los justos. Yo quiero ser un justo. Mire lo que dice Proverbios 3:33. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Hay otra palabra que dice aquí mismo en el libro de Proverbios, sobre la cabeza de los justos hay bendición, está llena de bendiciones la cabeza del justo. Así que vemos tantos versículos. Mire, Proverbios 13:9, hablando de la escatología también, la luz de los justos se alegrará. Recuérdese que decía aquel versículo en Mateo 13, que los justos van a resplandecer como el sol. ¿Por qué? Porque las lámparas que los justos traen son lámparas que van a estar alumbrando, son luz que van a estar alumbrando, porque el justo está lleno de luz. Por eso dice, la luz de los justos se alegrará. Ahora, la otra versión más allegada al original es que se aumentará, la luz se va a aumentar. Dice, mas se apagará. Y aquí da la referencia de la lámpara. Se apagará la lámpara de los impíos. En otras palabras, lo que está diciendo es que la lámpara de los justos será una lámpara que aumentará su luz, que estará encendida, pero la lámpara de los impíos se va a apagar. De tal manera que la Escritura me está enseñando la necesidad de ser un justo. Salmo 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo. La Escritura no está diciendo que el justo no va a tener aflicciones. No dice que no va a tener situaciones difíciles, o incluso que sea una persona que caiga y que peque, porque eso son otras características también del justo. Y nosotros vemos que incluso la Escritura dice que el justo puede caer, pero dice 7 veces será levantado. Ahora, aquí dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. ¿Cuál es la diferencia entre el impío y el justo en cuanto a las aflicciones? Que las tendrán, pero al justo el Señor le va a librar de todas ellas, y el impío ahí se va a quedar en esas situaciones. Ahora, la letra hebrea que está hablando de los justos es la letra Sadí, o le dicen Sadik, como dice acá abajo, si usted puede alcanzar a ver, dice ahí Sadik. ¿Por qué? Porque con esta letra hebrea del alefato hebreo es que se escribe la letra justos en hebreo, que es Sadik.
Ahorita le voy a explicar un poquito más de esto, y usted ve como la forma de esta letra, allá abajo la ve en blanco y acá la ve como un hombre que está postrado y que está levantando la mano, porque el justo es una persona que siempre está reconociendo, está dependiendo, está tomando del Señor todo lo que necesita para seguir adelante. Es una persona que reconoce al Señor, no una persona que piensa que solo puede hacer las cosas, que no necesita del Señor. Génesis 7:1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti, le dice, he visto justo delante de mí en esta generación. Y si vemos uno capítulo atrás, nosotros vemos que cuando Dios habla de Noé, dice que era Noé varón justo. ¿Por qué fue que halló gracia este Noé? Porque le dice el Señor, oiga bien, por eso esta es una representación escatológica, porque le está diciendo, el que va a ser librado del juicio es aquel que es justo. Dios le dijo a Noé, te he visto a ti, dice, porque a ti, mire, bueno, dice aquí, entra tú y toda tu casa. Le está diciendo que como su justicia está alcanzando a su familia, así como la justicia de Abraham alcanzó a Lot y a su familia, le dijo, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti, dice, he visto justo delante de mí en esta generación. Es decir, vuelvo a repetir, que el justo es aquel que será librado. El justo es aquel que será rescatado del juicio que venga sobre la tierra. De tal manera que esto me debe de interesar, porque si yo quiero escapar de la ira venidera, si yo quiero escapar de aquellas situaciones que vienen sobre la tierra, necesito ser una persona justa. Primer libro de Samuel, en su capítulo 24, verso 17, dice, y dijo a David, más justo, dice, eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Ahora vemos algunas de las características de lo que es un justo. ¿Cuál es la diferencia del justo y del malo? Y le voy a decir algo aquí antes de leer las citas bíblicas de las características del justo. Es decir, ¿qué tengo que hacer yo para que el Señor me vea y diga, esta persona es una persona justa? Hay tres tipos de personas en la tierra. Los normales, los rasha, que es la palabra para malvado en el hebreo, o sadik, el justo. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres en la tierra? Déjeme se lo explico para que usted pueda entender, y ahorita vamos a ver la referencia escritural. El hombre normal de la tierra es una persona que puede decir, todo lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, pero si yo te doy de lo mío, tú me tienes que dar de lo tuyo. Es decir, una persona normal en la tierra es aquella persona que si hace un favor, espera recibir un favor. Si ayuda, espera recibir ayuda. Si hace cualquier cosa que haga por una persona, espera ser correspondido de la misma manera. Es una persona normal. Un rasha, en el hebreo, un malvado, es una persona que dice, todo lo tuyo es mío y lo mío es mío. Es una persona que quiere tomar ventaja de las demás personas. Es una persona que la Escritura nos dice que busca lo suyo propio. Es una persona incluso que hace maldad por quitarle a los demás. Ese un rasha es el que dice, todo lo tuyo es mío y lo mío es mío. Aquel que roba incluso, que miente, que calumnia con la finalidad de quitarle a otro. Y qué terrible es esto cuando nosotros lo aplicamos a todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, una persona normal. Ahora, vamos a considerarnos y analizarnos vamos a hacernos un examen, nosotros mismos. Un autoexamen, que nosotros podamos ver, cómo somos nosotros. ¿Somos como una persona natural de la tierra, como un rasha, un malvado, o como un justo, un sadik? La persona normal, le decía, es una persona
que dice todo lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Si yo te presto algo, me tienes que regresar. Si yo te hago un favor, me tienes que regresar. Ahora, si lo aplicamos a todos los niveles de la vida, es como nosotros nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque a veces podemos tener un vecino y nos pide un favor y le damos ese favor que nos está pidiendo, pero el día de mañana nosotros tenemos en mente, yo le hice un favor a esta persona, me lo tiene que regresar. Es decir, nosotros esperamos que el comportamiento de esas personas hacia nosotros sea de una manera, de ayudarnos porque nosotros hemos hecho eso con ellos. Entonces, si nosotros lo aplicamos a todas las cosas, incluso en la congregación, yo ayudo a un hermano, ese hermano me tiene que ayudar porque yo lo he ayudado. Yo ayudo incluso a mi pastor, él me tiene que ayudar también, así como yo lo ayudo. Y así en todos los aspectos de la vida se puede aplicar. Y nosotros, incluso en el matrimonio, yo ayudo a mi esposa, ayudo a mi esposo, de la misma manera él me tiene que corresponder. Pero esta persona es una persona que no tiene mérito delante de Dios. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede hacer algo así. Pero el malvado es uno que no solamente espera, sino que quiere quitar a la fuerza aquello que ni siquiera merece. El malvado es aquel que le dice, todo lo tuyo es mío y lo mío es mío, que trata de sacar provecho de las personas, que trata de sacarle las cosas a alguien, sea económicamente, sea amor, sea lo que sea, pero nunca lo devuelve de una manera como debe de ser. Ahora, ese es un rasha, un sadik como es. Un sadik es aquel que dice, ahora le voy a volver a repetir, el hombre natural dice todo lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. El rasha, el malvado, dice todo lo tuyo es mío y lo mío es mío. Y el sadik dice todo lo tuyo es tuyo y lo mío es tuyo también. Es decir, el sadik, el justo de lo que estamos hablando ahorita, de aquel justo que el Señor oye sus oraciones, de aquel justo que el Señor está viendo su camino, de aquel justo que va a ser arrebatado en el tiempo final, de aquel justo que va a resplandecer como el sol en el tiempo final, como le dice en Mateo 13, nos está diciendo que ese justo es aquel que dice todo lo tuyo es tuyo y lo mío es tuyo. Yo te voy a ayudar, yo te voy a hacer lo posible por ayudarte, por guiarte, por sacarte si estás en el pozo, por levantarte si estás caído, por ayudarte a restaurarte si estás en pecado, pero no espero nada a cambio. No espero que tú me correspondas de la misma manera, no espero que tú me ayudes, no espero que tú me devuelvas el favor, porque lo tuyo es tuyo y lo mío es tuyo también. Esa es la característica de un justo, es decir, que paga bien y que no espera recibir, incluso cuando algo malo le hacen a un sadik, a un justo, no paga de la misma manera. Y por eso es que dice esto aquí, en el primer libro de Samuel 24:17, y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado, le dice, con bien, habiéndote yo pagado con mal. Porque ¿cuál era la característica de este que está hablando? Era un rasha. Era alguien que estaba pagando mal, era alguien que hacía las cosas malas para dañar, para lastimar, pero le dice a David, tú eres más justo que yo, porque tú le dice que me has pagado perdón con bien. Un justo es aquel que paga con bien, aun cuando te hacen mal, aun cuando te hablan mal, aun cuando te hablan de ti, cuando te quieren lastimar, cuando te quieren dañar. Eres una persona que paga con bien y no con mal. Ese es un justo. Ahora, ya vimos nosotros las bendiciones que siguen al justo. ¿Qué va a ser de los arrebatados? ¿Qué va a ser de los rescatados? ¿Qué va a ser de los que van a resplandecer? Pero vimos cómo también el Señor cuida el camino de los justos, cómo Él no los desampara, cómo dice la Escritura que no he visto a un justo que esté pidiendo pan.
No he visto a uno que esté caído, sino que siempre el Señor tiene cuidado de ellos, los levanta, los ayuda, oye su oración, está atento a ellos, a los justos. Cuando viene un juicio, Él se preocupa. Si hay un justo en algún lugar donde va a haber un acontecimiento terrible, se preocupa por sacarlo de ese lugar y rescatarlo. Oiga, qué tremendo. Pero aquí están las características. La pregunta es, ¿nosotros hacemos esto también? Cuando a nosotros nos hacen mal, ¿nosotros pagamos con bien? ¿O hacemos lo mismo? Si hacemos lo mismo, somos una persona normal. Si hacemos mal, cuando alguien nos hace bien, somos un rasha, un malvado. Pero si alguien nos hace mal y nosotros pagamos bien, somos una persona justa. Ahora dice el segundo libro de Samuel 23:3, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, ¿habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? Otra segunda característica de los justos es una persona que todas las cosas que hace cuando es en autoridad, la hace con el temor de Dios, la hace con un respeto, con una reverencia a Dios, no lo hace de una manera mala, no lo hace de una manera buscando ser reconocido, sino que lo hace con un temor de Dios. Ahora vemos qué más. Nehemías 9:8, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jereseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Número 3, una persona que es justa es una persona que cumple su palabra. Ahora, le vuelvo a repetir, estas cosas las podemos aplicar en todas las áreas de nuestra vida. Igualmente, el que gobierna con el temor de Dios. Un justo es aquel que gobierna, que gobernamos nuestra casa. ¿Cómo lo hacemos? Temiendo al Señor. ¿Cómo es que tenemos la relación con nuestros hijos, con nuestra esposa, con la gente que nos rodea? ¿Cómo nosotros cumplimos la palabra con nuestros hijos, con nuestra esposa igual, en la congregación? ¿Qué es lo que estamos haciendo? El justo es el que cumple su palabra. Muchas veces nosotros hablamos tan rápidamente que hasta nuestros hijos estamos nosotros diciéndoles algo que no cumplimos. Prometemos, le decimos, hijos, sí, cuando quieren ir a algún lugar, sí, mañana te llevo, sí, este día te llevo, este día hacemos esto, y a veces no lo hacemos. Simplemente les decimos esto para que tal vez ya no estén ellos diciéndonos nada, que no estén ellos hablando esto, pero no estamos oficiando con esta justicia. Y por eso dice, cumpliste tu palabra porque eres justo. Cuando una persona es justa, es una persona que va a cumplir su palabra. Ahora, le voy a decir algo más también. En la congregación es lo mismo. ¿Cuántas veces hemos dicho, pastor, sí voy a ir, pastor, sí voy a hacer esto, pastor, sí voy a ayudar en esta área, pastor, sí, y no lo hacemos? Y sepa que no estamos hablando con un hombre, estamos teniendo un compromiso delante de Dios. Entonces qué tremendo es que solo al justo recuerde que es el que va a resplandecer. Salmo 37:21 dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Oigan, otra característica del justo es una persona que tiene misericordia, es una persona que tiene aquella compasión. Un justo es aquel que ve la necesidad y que ayuda, es aquella persona que tiene compasión de otros. Y le repito aquí en esto que dice que el justo tiene misericordia, viene pegado a la enseñanza de las vestiduras, porque recuérdese, el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio de esa justicia, de esas obras como justos, nosotros podemos vestirnos. ¿Y cuáles son? Ayudar al que esté en la cárcel, visitarlo, visitar huérfanos, visitar viudas, ayudar al pobre. Todas esas obras son obras de justicia, y el justo es ese que tiene misericordia y da. Proverbios 12:10. Y le vuelvo a decir, ¿por qué? Porque recuerde, es lo que le decía, la persona normal va a decir, pues sí lo ayudo, pero espero que me pague, o espero que me devuelva el favor.
Pero una persona justa es una persona que tiene misericordia y da. Es decir, es una persona que da y no espera cambio. Pero el impío, si es una persona, el malo, el rasha, que incluso hasta lo hace para aprovecharse de esto. No nada más cuando hay una necesidad, sino incluso que lo hace para robar, para pedir y no pagar aquello. Proverbios 12:10. El justo, dice, cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Otra de las características de los justos es alguien que cuida. Ahora, aquí está hablando de la vida de su bestia, pero esto también se aplica a todos los que nos rodean. Cuida a aquel que está necesitado. Recuérdese aquel hombre que fue robado, aquel hombre que lo hirieron en el camino, y dice que pasaron varios, lo veían su necesidad, veían que había caído en mano de ladrones, pero no hacía nada, hasta que llegó uno y tuvo compasión, fue justo con él, lo tomó y cuidó de él, cuidó de su vida. Así nos enseña también la Escritura que el justo cuida de la vida de su bestia, y no solamente de su bestia, sino de todo, porque puede haber personas que digan, sí, pues aquí dice que cuida de la vida de su bestia, pero a los hijos no los cuidan. A lo mejor sí cuidan a los perros, a los gatos, a lo que usted quiera, y a lo mejor a los hijos no los cuidan. Por eso no lo especifico solamente en la vida de la bestia, sino en todo lo que nos rodea. Ahora, es muy importante también que si nosotros tenemos una mascota, una bestia, nosotros cuidemos de su vida. Y esto lo vemos hasta en el Nuevo Testamento, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él mismo usó estas palabras cuando le decían que no debía de hacer ciertas cosas en Shabbat. Y Él dijo, ¿acaso si el buey se cae un hoyo, ahí lo voy a dejar simplemente porque es Shabbat? ¿No voy a rescatar a mi buey? Claro que lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el justo está cuidando de la vida de los que están alrededor de él. Proverbios 15:28, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Estas son las características del justo. Es una persona que cuida la vida de los que están a su alrededor. Es una persona que piensa para responder. ¿Cómo somos nosotros cuando alguien nos dice algo? Si tenemos un corazón como justo, vamos a pensar antes de responder, mas la boca de los impíos dice que derrama malas cosas. Hay personas que a veces nos dicen cosas y rápidamente nos prendemos, nos encendemos, nos molestamos, nos airamos y empezamos a hablar malas cosas. Pero dice aquí que el corazón del justo piensa para responder. Estas son cosas que debemos de ir aprendiendo a hacer en nuestra vida, porque no son cosas fáciles. A veces podemos leerlo y decir, pues es fácil cuando no tenemos ningún problema, cuando no hay nadie que te agreda, cuando no hay nadie que esté buscando pleito contigo. Es fácil, pero cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay alguien incluso que te está agrediendo, no es tan fácil hacer esto, pensar antes de responder. Cuando hay este tipo de situaciones, incluso dentro del matrimonio también. ¿Por qué? Porque a veces, ¿qué tal si hay una discusión, un argumento? Y a lo mejor no pensamos para responder, sino simplemente empezamos a derramar malas cosas a nuestras parejas, a nuestros hijos, a las personas que nos rodean, a nuestros familiares. Entonces, qué importante es que decirle, Señor, dame ese corazón justo para que yo pueda pensar antes de responder. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo. Aquí era lo que le decía, 7 veces cae el justo, dice, y vuelve a levantarse. Es decir que el justo puede caer. No es una persona que no peque, no es una persona que no comete errores. Puede caer, pero vuelve a levantarse. Dice, mas los impíos caerán en el mal. Hebreos 10:38, mas el justo, como le decía, vivirá por fe. Es decir, ¿qué característica tenemos como justos? Que vivimos por fe. Pero no solamente que decimos yo tengo fe, no, eso no sirve de nada. La cosa es que se vea en nosotros nuestra fe por la manera de vida que llevamos, por las obras que estamos haciendo, se ve que estamos viviendo por fe. Hebreos 11:4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín,
por lo cual alcanzó, dice, testimonio de que era justo. Oiga, hermano, qué terrible que hemos hablado otros aspectos del sacrificio de Abel, pero dice que alcanzó testimonio de que era justo, de que era un sadik. Dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella, de que es un sadik, que es un justo este Abel. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. No es la oración de cualquier persona, sino es la oración eficaz del justo. Porque a veces decimos, sí, con que ore cualquier persona, que hay que ungirle, hay que hacer eso. No, pero aquí dice que la oración eficaz del justo es la que puede mucho. Y veíamos la referencia escritural en las otras porciones que leímos, que Dios está atento a escuchar la oración de los justos. Ahora dice en primera de Pedro también 4:18, dice, si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Qué tremendo cuando una persona dice, yo soy justo. Ahora estas son otras características que tal vez usted las puede buscar en su Biblia, no las apunté, de aquellos que dicen que son justos y no lo son. Hay varias citas donde creyendo ser justos, dice la Escritura, y empezaron a decir cosas y después Jesucristo les dijo otra cosa, porque ellos creían que eran justos. Ahora, qué importante es que dice aquí que a duras penas, dice esta versión, se van a salvar los justos, es decir, que incluso el justo puede desviarse y hacer pecado, y eso lo dice en Ezequiel capítulo 3, usted lo puede revisar, como el justo a veces se desvía y peca, y hay la necesidad de que se le regrese al camino al justo que se ha desviado. Dice aquí, con esto voy terminando, ¿la memoria ya se acabó? A ver, déjame. Y nosotros vemos aquí en Hebreos, nosotros vemos que nos está enseñando de que este Abel ofreció un sacrificio, pero este sacrificio estaba visto por Dios porque era algo excelente, pero lo hizo porque tenía testimonio de que era justo. Es decir, lo alcanzó este testimonio porque era un sadik, y dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, dice, aún habla por ella. Es decir, que hemos hablado otras características del sacrificio de Abel, pero no hemos hablado de que era un justo, que Dios lo que estaba viendo en él y que lo recibió, es por eso que era un justo, y fue por eso que dio este sacrificio más excelente, por la justicia que había en Abel. Y vemos nosotros en Santiago 5:16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, no es cualquier oración, no es la oración de cualquier persona, sino la oración eficaz del justo, del sadik, dice, puede mucho. Ahora, vemos todas estas características de los justos, las cosas que necesitamos hacer, es decir, ¿qué hace un justo referente a Abel? Un justo es aquel que ofrece un sacrificio más excelente, es aquel que alcanza testimonio delante de Dios por medio de las cosas que está haciendo, porque es una persona justa. Una persona justa es una persona que tiene esa vida de oración y que tiene una oración eficaz. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Muchas veces esperamos que Dios conteste cualquier oración, pero como veíamos en el contexto, en toda la Escritura, los diferentes versículos que usamos, dice que Dios está atento a escuchar la oración de los justos, que la comunión íntima de Dios es con los justos, que Dios está viendo, sus ojos están sobre los justos, y nosotros entendemos que por eso es que oye la oración del justo, pero no es la oración de cualquier persona, es decir, que Dios ve las características de justicia que hay en tal persona. Ahora, dice en primera de Pedro 4:18, si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador?
porque también el justo, la Escritura dice, y es algo tremendo, que se salva a duras penas. ¿Por qué? Porque el justo también puede pecar, el justo también puede caer, el justo también se puede desviar del camino. No porque es justo quiere decir que ya la tiene hecha, que no va a perderse, ¿no? Dice a duras penas, dice se salva, porque puede ser que el justo también se desvíe. Y eso lo habla, como le decía hace un momento, en Ezequiel capítulo 3, que dice que si el justo se está desviando hay que volverle al camino, porque ahí habla en varios versículos del justo que se aparta, del justo que se desvía, del justo, creo es en el capítulo 33, perdón, no el 3, el 33, y está hablando de cómo el justo puede desviarse, pero que tenemos que regresarlo al camino. Por eso en el tiempo final los justos serán los que van a resplandecer, pero el justo también hay un versículo que dice que prosigue su camino. Es decir, el justo tiene una característica de que se mantiene en el camino, de que persevera, y hay ocasiones que se pueda desviar, pero hay que regresarle al camino. Dice, con esta cita voy a terminar, segundo de Crónicas 9:21, dice, porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Hiram, y cada 3 años solían venir las naves de Tarsis, y traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Ahora, le quiero explicar algo aquí para terminar. ¿Cuál es la diferencia entre un sadik y una persona normal? La letra, como le decía, que se usa para escribir sadik en el hebreo, es la letra que está antes de esta otra letra que es kof en el hebreo, y por eso es que se le dice a la letra antes sadik, porque sigue kof, y se dice sadik, es decir que la palabra sadik se escribe con esa TZ en hebreo, de esa letra que se dice sadik en hebreo, pero ya después sigue esta y es sadik. Pero algo muy interesante, mire, ya veíamos cómo es el sadik. Le voy a volver a repetir para que lo grabe en su mente. Una persona normal, natural, es aquella que dice todo lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Si yo te ayudo, tú me tienes que ayudar. Es decir, hace las cosas esperando algo a cambio. El rasha, el malvado, es el que dice todo lo tuyo es mío y lo mío es mío. Es una persona que siempre quiere tener todo, que quiere incluso quitarle a otros para tener más. Y el justo, el sadik en hebreo, es aquel que le dice todo lo tuyo es tuyo y lo mío es tuyo. Yo te quiero ayudar, yo te quiero bendecir, yo quiero ayudarte en las situaciones que estés viviendo y no espero nada a cambio. Ese es el sadik. Pero ahora, mire qué enseñanza tan tremenda. El sadik es aquel que Dios está con él. Dios está con el justo, Dios rescata al justo, Dios va a arrebatar a los justos en el tiempo final, como ya lo veíamos en las citas iniciales. Pero algo muy tremendo es que después de la letra sadik, en el hebreo sigue esta kof. Y kof, así como lo vemos y como se escribe esta letra kof en el hebreo, quiere decir monos. Esta letra quiere decir monos en hebreo. Ahora, usted lo puede buscar en el diccionario. Si está en esta cita en el Strong y pone el cursor ahí arriba de esa palabra monos, le va a decir el diccionario Strong, kof. Eso quiere decir kof. Ahora, ¿qué nos está diciendo el alefato hebreo? Que si nosotros no somos sadik, si no somos personas justas, que operamos en esa mentalidad de que todo lo tuyo es tuyo y lo mío es tuyo, te voy a ayudar, vamos a ser como monos, como kof, que parecen seres humanos, que parecen que tienen forma de humanoide, pero que actúan de una manera incorrecta, como monos, como kof. Por eso es la letra que sigue de la sadik. Porque está la kof y está diciendo yo te doy la oportunidad, yo hice al hombre para que pueda ser un justo, resplandecer, para ser entendido, porque los justos son aquellos que son entendidos, pero ha habido una involución del hombre y se ha convertido como en un kof, como en mono, porque no reconoce al Señor. Ahora, le decía yo, y voy a regresarme aquí a la primera diapositiva para enseñarle algo. La letra sadik nos está hablando, aquí está, mire,
es aquella letra que se ve ahí, esta es la Kof. Y Tzadik, es como si fuera un hombre, está hecha de 2 yod, que la cabeza está encendida, está alumbrada, y las manos también con el fuego de Dios. Reconocen el señorío de Dios, es alguien que busca a Dios. Si usted ve la forma, allá en aquella letra que está de aquel lado, es la forma de la Tzadik, que está como